Bueno, ya a esta hora estamos en contacto con Federico Errázuriz, director del Centro del Agua de la Universidad de San Sebastián, a quien vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Federico? Bienvenido. Muchas gracias, José Miguel. Muy bien. Federico, en términos generales, ¿cuál es la situación de los embalses luego de las intensas precipitaciones? Bueno, en términos generales, si sumamos todo, la capacidad de embalse de Chile está casi a la mitad. Está un 48% lleno en promedio, digamos, Ujú. los casi 13.000 hectómetros cúbicos que tenemos de capacidad. Pero obviamente Ok. este número no es parejo en todo el país. Y en ese sentido, Federico, ¿cuáles son los territorios que se vieron más beneficiados? Bueno, si miramos embalse, ahí destaca la zona entre Valparaíso y O'Higgins, porque tenemos relativamente pocos embalses en esta zona, Ujú. que son los Aromos para Valparaíso, provee de agua potable a Valparaíso, que está en un 100%. Tenemos el embalse El Yeso, que también provee agua potable para la región metropolitana, que está en un 100%. Y en O'Higgins tenemos Convento Viejo, que es más bien de riego, que está cercano al 100%, está sobre el 90%, y lo mismo Rapel, que es para generación hidroeléctrica. Perfecto. Y sobre lo mismo, a propósito del territorio que tú señalabas, quisiera que habláramos también del embalse Peñuelas. Tengo un dato acá apuntado. Los registros no vistos desde hace 5 años, al menos en ese embalse, luego de las precipitaciones. Allí el escenario es muy positivo, ¿verdad? Efectivamente, Peñuelas es un embalse que tiene 90 hectómetros cúbicos y que no lo veíamos con agua hace mucho tiempo. Es decir, hoy día tenemos un 10% de llenado, que no suena mucho, pero durante varios años no alcanzábamos ni siquiera el 1%. Mm, Y recordemos que Peñuela, además de ser un reservorio de agua para abastecimiento de la población, también está ubicado en una reserva de la biosfera. Y sí, eso claro. nos da, nos ayuda a tener un ecosistema, un hábitat de fauna que no habíamos tenido durante muchos Me años. imagino que provoca que vuelvan, por ejemplo, diferentes ejemplares a la zona. Exacto, es probable que veamos aves migratorias, que veamos un poquito más de vida silvestre asociada a ese embalse. Claro, y lo decíamos también anteriormente, el embalse Peñuelas no se usaba como fuente de abastecimiento, si mal no recuerdo, desde el año 2021. Tú nos planteabas también que además de generarse esta gran cantidad de agua, un escenario positivo, sin lugar a dudas, favorece también al ecosistema en general. Y otro dato también para que lo vamos conversando, Federico, 20 de los 25 embalses monitoreados por la Dirección General de Agua, la DGA, del Ministerio de Obras Públicas, aumentaron su nivel respecto al que presentaban a inicios de la semana pasada. Sobre lo mismo, ¿en qué situación quedó la región de Coquimbo? La región de Coquimbo también ve mejorar varios de sus embalses. Sin Ujú. embargo, si miramos solo los embalses, solo el nivel de agua acumulada, todavía estamos en niveles bajos. Es decir, salvo el embalse Corrales, la mayoría de los embalses de la región de Coquimbo están en porcentaje llenado muy bajos y que nos podrían preocupar. No nos preocupa tanto porque tenemos la esperanza de que la gran cantidad de nieve que se ha acumulado, cuando llegue la primavera, se derrita y vuelva a llenar los embalses. Por lo Mm, tanto, aquí es más complejo. No solo podemos sí, mirar el nivel claro. de embalse, hay que mirar también la nieve en cordillera, que siempre ha sido nuestra gran reserva natural de agua. Exactamente, sin lugar a dudas, para los meses en los que menos precipita, estamos hablando de la primavera y el verano. A propósito también de lo que hemos estado conversando, Federico, me imagino una pregunta que te han hecho ya durante las últimas jornadas. ¿Sigue o no sigue la sequía? Ay, bueno, esa es una pregunta yo creo interesante. Yo no soy meteorólogo y algunos meteorólogos están diciendo se acabó la mega sequía. Y puede que desde algún punto de vista eso sea cierto, Ujú. que ya no tenemos un periodo continuo de sequía como el que estamos viviendo. Sin embargo, nada nos garantiza que no iniciemos un nuevo periodo de sequía. Por lo tanto, yo creo que el llamado a seguir cuidando el agua, a seguir pensando en Claro. construir infraestructura que nos permita abordar de mejor manera periodos de sequía como el que vivimos, es muy importante todavía. Es que eso te iba a preguntar, Federico, porque si en definitiva el invierno que tenemos por delante, el invierno acaba de comenzar, el otoño fue muy lluvioso, pero el invierno acaba de comenzar. Y precisamente quería plantear eso, si el invierno que tenemos por delante no es tan lluvioso como fueron las semanas anteriores, ¿cuánto podría durar este, comillas, veranito de San Juan? Bueno, tú lo debes saber mejor que yo, el clima es bastante impredecible de un año a otro. Tenemos Mm, cada vez mejores pronósticos en periodos más cortos, podemos predecir 15 días, 10 días, eh,
pero predecir lo que va a pasar el próximo invierno no lo sabemos. Y efectivamente, como bien dices tú, los meteorólogos nos están señalando que el fenómeno de la Niña iniciaría pronto, y algunos dicen va a ser a principios de julio, otros dicen va a ser en agosto, Hay todo un debate, sí. pero sí, pero el hecho es que lo más probable es que no tengamos muchas más lluvias como que hemos tenido durante este otoño. Entonces Sí. ahí la infraestructura juega un papel fundamental. Y sobre eso precisamente, Federico, ¿cómo mejorar nuestra infraestructura? ¿Nos hacen falta, por ejemplo, más embalses para poder recaudar más agua precisamente cuando se generen estos sistemas frontales tan intensos y con lluvia tan persistente? Yo soy de la opinión de que sí, de que nos faltan más embalses. Los eventos del año pasado, de las lluvias con isoterma muy alta, nos demostraron que llovió mucho, pero se acumuló poca nieve. Mm, Y por lo tanto, eso no necesariamente nos deja tranquilidad para el periodo de verano. Por lo tanto, yo creo que hay zonas del país que se beneficiarían mucho de tener mayor capacidad de embalsamiento. Sin ir más lejos, pensemos, por ejemplo, que toda la región de Valparaíso tuvo que desviar agua a principio de año desde el sector agrícola para poder llenar el embalse Los Aromos. Lo mismo ocurrió claro. en el Yeso. Se desvió agua que era del sector agrícola para llenar el embalse del Yeso. Si tuviéramos más capacidad de embalse, podríamos quizás pasar varias temporadas sin tener esta preocupación constante año tras año. Y es muy difícil poder crear otro embalse, hay voluntad, se requieren muchos recursos. ¿Por qué no se ha llegado a una medida de esas características, al menos en varios territorios de nuestro país que son los que más lo necesitan? Los embalses son obras bastante caras, y son una gran obra pública como una carretera, como un aeropuerto, y Mm. por lo tanto el que hace los embalses es el Ministerio de Obras Públicas en cada gobierno. Son proyectos complejos que toman bastante tiempo en estudiarse, llegar al óptimo de construcción y luego se pueden licitar y todo eso. Pero fuera de todas esas complejidades que son propias de los embalses, yo creo que como país nos quedamos un poco dormidos. Yo siempre cuento esto. Si miramos los 40 años transcurridos entre el año 35 y el año 75, construimos 20 embalses, es decir, uno cada 2 años, y en los 40 años siguientes, entre el año 75 y el año 2015, construimos 9 embalses, es decir, uno cada 4 años y medio. Eso nos muestra que hemos aminorado la cantidad de embalses que construimos por ¿Y a diversas qué crees se razones. debe eso? Hay una razón que es muy lógica, que uno siempre parte por los más grandes, los más eficientes. Y en la Mm. medida que vas construyendo eso, los embalses que quedan son un poco menos eficientes, entre comillas. Acumulan menos agua, son un poco más caros. Pero también creo yo que hubo una discusión eh, que se decía que los embalses beneficiaban solo a los regantes, por ejemplo. Y la verdad es que hemos visto que los embalses también son muy importantes para la provisión de agua potable de grandes ciudades. Por supuesto. Pensemos qué haría Santiago si no tuviéramos la reserva del yeso. Sería un desastre. Mm. También hemos incorporado embalses que son de generación eléctrica, pero también de riego. Es decir, hay embalses multipropósito. Y finalmente, los embalses lo que hacen es permitir que haya una actividad económica en la zona rural que de lo contrario no existiría. Pensemos qué pasaría en la provincia de Limarí, por ejemplo, si no hubiera agricultura. Entonces, creo yo que los embalses son obras más complejas que solo proveer agua para la agricultura. Son muchos más los aportes que proveen. Otro aporte, sin ir más lejos, y que las lluvias del año pasado también lo demostraron, es contención. Cuando viene mucha agua, bueno, en el Mataquito no había embalse y vimos que Licantén sufrió grandemente por todo el agua que corrió. Por lo tanto, hay que mirarlos con una mirada un poquito más estratégica, Y más en mi amplia opinión. también, claro, con muchos otros Así aspectos es. integrados, sin duda. Sin duda, Federico, se entiende ahí el análisis que tú realizabas. Y lo último, porque estamos en el tiempo, y finalmente esta es una pregunta que te la dejo planteada tal vez para una próxima entrevista o la podemos conversar brevemente, porque muchos han hablado de los beneficios, que haya precipitado bastante. Bueno, por supuesto, hay toda una cara negativa, que son las consecuencias que generaron las precipitaciones, sobre todo en el centro-sur de nuestro país, con afectación también en el centro, en la región metropolitana, O'Higgins, etcétera. Pero, ¿cuántos inviernos o cuántas temporadas lluviosas, como al menos han sido las últimas semanas, se requerirían para poder dejar atrás de manera 100% certera la profunda sequía o la profunda crisis hídrica que ha estado presente por tanto tiempo?
A ver, yo creo que dejar atrás la sequía es más bien un anhelo. No sabemos si quizás pudiéramos llenar los embalses, podríamos tener todos los embalses al 100% de capacidad, pero si no llueve en los inviernos siguientes, vamos a tener quizás un nuevo periodo de sequía. Mm, Recordemos, sin ir más lejos, que los embalses de Coquimbo se llenaron el año 2017 y gracias a esas lluvias del 2017 se fueron utilizando hasta ahora. claro. Por lo tanto, hubo 7 años de aprovechar esos embalses. Una sequía de 15 años es imposible solventarla con un llenado de embalses una vez. Sí, claro, ese también es un punto sumamente relevante y además que todos los escenarios se llevan a un extremo en medio de la crisis climática que estamos enfrentando, por lo tanto también el escenario en ese sentido es más bien incierto. Muchas gracias Federico por la Claro. conversación otra vez y vamos a seguir conectados para seguir analizando este y otros temas. Que tengas un buen día. Gracias, José Miguel, igualmente. Chao, gracias.